Bien, amados hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. En esta mañana, antes de iniciar, primero quisiera darle la bienvenida a Evan, que nos acompaña hoy por primera vez. Bienvenido, Señor le bendiga. Y también darle la bienvenida, ya seguramente se la han dado a muchos hermanos, pero a nuestros hermanos de Santa Lucía, muchas gracias, es para nosotros grato tenerles acá. Bien, hermanos, continuamos con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis y hoy llegamos ya al capítulo 13. Le pido por favor que me acompañe, capítulo 13 de Apocalipsis. Y la verdad es que es bastante extenso porque según la división que hicimos es todo el capítulo completo, los 18 versículos. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, dice la palabra del Señor así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad y para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre, y su número es 666. Amén. Señor Padre amado, queremos nuevamente darte gracias, Señor. Nos permites en esta mañana como congregación meditar en tu palabra, Señor, la cual es fuente de vida para nosotros. Es esperanza para nosotros, Señor, porque habla de tu Hijo, del plan de salvación en Cristo, y de lo que ahora somos en Él y de lo que seremos también en Él. Promesas seguras para nosotros porque vienen de un Dios perfecto y que no cambia. Así que, Señor, te ruego que tus palabras hoy, Señor, sean llevadas a nuestros corazones. Evita, Señor, a toda tu iglesia, a todos nosotros, Señor, evítanos el error. Evítanos, Señor, por una quizás, Señor, intención humana, que vayamos tras una interpretación que no sea tu verdad, Señor. Evita que eso caiga, Señor, en nuestros corazones, y que solamente sea tu palabra llevada como fuente de vida, Señor, como fuente de santificación, de purificación para el crecimiento nuestro y la gloria de tu nombre. Amén.
Tomemos asiento, hermanos. Todos nosotros fuimos, toda la humanidad, todo el ser humano fue creado por Dios y fuimos creados de una manera específica, no con fallas, pero sí con necesidades que no hablan de la insuficiencia de Dios, sino más bien de su plan y su propósito para con nosotros. Y el propósito es que seamos dependientes de Él completamente. Parte de esas necesidades tiene que ver con la adoración. Nosotros fuimos creados con la necesidad de adorar. Necesitamos adorar, necesitamos depender. Aunque el hombre haya creído que es independiente, necesitamos ser dependientes, necesitamos una figura de autoridad y de poder a la cual debemos sujetarnos y a la cual adorar. Llegamos a este capítulo 13 que es bastante desafiante, cargado de simbolismo también, como hemos visto en otras partes ya de Apocalipsis, con versículos como el 7 que inquietan, donde dice que a la bestia se le dio el poder hacer guerra contra los santos y vencerlos. Podría generar preocupación para nosotros y ante el cual se pueden generar preguntas y dudas. ¿De qué manera los santos son vencidos? ¿Cómo puede ser posible? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo pueden ellos entonces sobreponerse a esto? Recordemos que Apocalipsis quiere decir revelación. Todo el libro de Apocalipsis es la revelación de Cristo victorioso. Y es la revelación de cómo la iglesia que está en Cristo participa de esa victoria, que es una victoria segura para la iglesia, es una victoria segura para nosotros. Así acá parezca, hermanos, a nuestros ojos cuando estamos viviendo en este mundo, así aquí parezca algo diferente. Apocalipsis es la revelación desde la perspectiva celestial. Nosotros tenemos una perspectiva terrenal y vemos las cosas de acuerdo a lo que vivimos diariamente, pero en Apocalipsis se nos está revelando la perspectiva celestial. Apocalipsis, como vimos, se desarrolla en ciclos. Y estamos en un nuevo ciclo, el cual empezó en el capítulo 12 y termina en el capítulo 14. Y hoy estamos en este capítulo 13, donde vemos algunos detalles que se nos hablan acá, como las bestias, esa guerra, el fin que tiene la guerra y de nuevo la esperanza para la iglesia, porque es constante este mensaje en Apocalipsis. Porque aunque haya una guerra y dice que los santos son vencidos, esa derrota es solo una perspectiva terrenal, pero a nosotros se nos muestra la perspectiva celestial en la cual debemos tener esperanza, hermanos. Hoy el título para el mensaje de esta mañana es: todos somos adoradores. Toda la humanidad adora, toda la humanidad tiene la necesidad de adorar y lo hace. Y lo primero que quisiera ver son los medios que el enemigo usa para alejar al hombre de su adoración a Dios, que están descritos aquí en este capítulo, que además tienen que ver con lo que vimos hace 8 días, donde hablábamos de que éramos perseguidos, pero no desamparados, y veíamos cómo hay una persecución física, pero también hay una persecución por medio de las ideas. Pero el día de hoy esa persecución tiene un poco más de detalles. Aunque es cíclica, y normalmente tenemos acá dificultades nosotros porque la vemos muy cronológica, tratamos de interpretarla de esa manera. En este caso sí tiene una cronología con lo que veníamos viendo anteriormente para describirnos el detalle de lo último que decía en el capítulo 12. Porque la mayoría de los manuscritos, hermanos, especialmente los más antiguos, aquí en el versículo 1 del capítulo 13, dice, acá en la versión que leímos, dice: me paré sobre la arena del mar y vi. Y nosotros pensamos que es Juan, ¿verdad? Cuando leemos de esa manera, pensamos que es Juan diciendo: me paré sobre la arena del mar y vi. Pero la mayoría dicen: y el dragón se paró sobre la arena del mar. Debemos recordar que las divisiones de los capítulos no son
inspiradas, no son originales en la escritura. Por eso también nos causa dificultad. Pero en este caso, como decía, sí debemos ver esta parte como una secuencia entre el versículo 17 del capítulo 12 y el versículo 13, el capítulo 13, versículo 1. Porque en el versículo 17 del 12 decía que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el dragón se paró en la arena y vio a esta bestia que salía del mar. Aunque la guerra, hermanos, ha sido siempre, y lo hemos mencionado, el énfasis en Apocalipsis es entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús, para traer esperanza a la iglesia. Una iglesia a la cual se le presenta un Salvador que ha muerto, pero que su esperanza está en que ese Salvador no fue retenido por la muerte, sino que resucitó. Y a esa iglesia se le está entregando este texto, mostrándole que Jesús ha vencido, y eso es lo que vemos de nuevo acá, hermanos. En el versículo 5 nos hace un énfasis hablando nuevamente del tiempo que se le permite al enemigo actuar, y es 42 meses. Ya hemos visto que es el tiempo entre la primera venida del Señor y la segunda venida de Él, entre su muerte y resurrección y la segunda venida. Habla de un tiempo limitado para aquel enemigo que está actuando aún. Entonces, en este caso, hermanos, si hay una continuidad allí en el capítulo 12 y este capítulo 13, o al menos en el último versículo y el capítulo 13. Se va a describir entonces cuál es la guerra contra los santos, de la que habla el versículo 17. Que, como dije, siempre ha sido igual desde el inicio, pero acá el detalle va para el tiempo en el que nosotros estamos en este momento. Guerra que es actual, que es verdadera y en la cual nosotros nos encontramos día a día. Jesús fue arrebatado para Dios y para su trono, decía el capítulo 12. Jesús ascendió luego de haber resucitado. El dragón no pudo evitar la venida del Mesías ni frustrar su propósito en la tierra. No lo pudo hacer, y ahora hace guerra contra los santos. Su atención se dirige hacia la iglesia en medio del desierto al cual fue llevado la iglesia por Dios. Y se nos va a dar detalles de la guerra, cómo se libra, el fin que tiene y quiénes son los que son derrotados verdaderamente. En el capítulo 13 entonces da detalles, hermanos, de lo fuerte y despiadada, lo que hemos mencionado algunas veces. No podemos estar tranquilos como dormidos, porque la guerra es fuerte y despiadada. Es la guerra que se hace contra la iglesia, y vimos hace 8 días un poco de eso, pero mencionaba que el capítulo 13 va a dar más detalles acerca de lo que está sucediendo, va a dar detalles acerca de los medios, y es lo que vamos a ver acá, por los cuales los cuales usa el dragón. Y nos genera aquí dos divisiones, este texto que podría haberse visto de esa manera, y es del versículo 1 al 10, donde se habla de la primer bestia que sale del mar, y los versículos 11 al 18, que habla de la segunda que sale o que es de la tierra. Ambas bestias son medios usados por Satanás, medios usados para ayuda del dragón, son sus colaboradores en esta guerra. Actúan bajo su autoridad. Específicamente se menciona en el versículo 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Actúa bajo la autoridad del dragón. Y ya vimos en el capítulo 12, versículo 9, que el dragón es el diablo, es Satanás. Allá lo dice claramente, la serpiente antigua. Actúan bajo la autoridad de él. Y la segunda ejerce toda la autoridad de la primera en su presencia, dice el versículo 12, todas unas sujetas a la otra en esa autoridad, pero nunca fuera de la autoridad de Dios. Eso también lo tenemos claro, ¿verdad? No es una autoridad independiente, les es dada también, se les ha permitido.
Ambos son usados por Satanás en su guerra contra los santos, hermanos. Ese es el contexto del capítulo 13. Hay una usurpación de la autoridad en el corazón del hombre, una usurpación para llevarlo a una falsa adoración, porque solo hay un trono, y lo cantábamos esta mañana. Él es el rey. No hay nadie más, solo Él está en el trono. Pero en los corazones de los hombres la corrupción entra y la autoridad la toma alguien a quien no le pertenece. Lo hemos mencionado otras veces, hermanos, estamos entonces en esta guerra, y no es una guerra como a veces la que se ve a veces entre las familias por molestar, guerra de almohadas. Es una guerra despiadada, hermanos, y aunque no la peleamos en nuestra fuerza, lo que nos dice la Escritura es que sí la peleamos diariamente, porque dice que se nos da una armadura y que debemos ponernos esa armadura, que debemos usar esa armadura, y se nos dice que nuestras armas también son poderosas en Dios. O sea, sí tenemos armas, sí somos soldados, sí estamos peleando la batalla, pero que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, no peleamos en la carne, pero sí peleamos, hermanos, así que no podemos vivir ajenos a eso. ¿Quiénes son entonces estas dos bestias? La primera se ve más aterradora, ¿verdad? Cuando escuchamos la descripción, la primera se ve más aterradora que la segunda. Se describe en los versículos 1 y 2 que ya los acabo de leer, y nos damos cuenta de que tiene mucha relación con las bestias que leímos hace un momento en Daniel 7, ¿verdad? Hay bastante relación, se describen muy similares, muy iguales. En Daniel cada bestia tenía un aspecto. La primera era como león, la segunda como un oso, la tercera como un leopardo, y la cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, que devoraba, desmenuzaba y con sus pies hollaba las sobras. Tenía 10 cuernos. Vemos mucha similitud en lo que estamos leyendo aquí en este capítulo 13. Son 4 bestias, pero acá lo interesante, en Daniel son 4 bestias diferentes una de la otra, decía ya, ¿verdad? Pero aquí son 4 bestias, una sola bestia, y en esa están reunidas las 4 de Daniel. Sin excepción, la imagen de una bestia o un monstruo marino se usa en todo el Antiguo Testamento para presentar reinos que persiguen al pueblo de Dios. Y de hecho allá en Daniel nos va a explicar que cada bestia es un reino, ¿verdad? Habla de 4 reinos. Pero cuando habla de que todas aquí están reunidas en uno solo, lo que nos está diciendo es que son todos los reinos del mundo que siempre han estado en contra de la voluntad de Dios. Esa es la primer bestia. Todos aquellos reinos políticos, económicos, poderes en el mundo que están en contra de la voluntad de Dios y que actúan bajo el poder y la autoridad del dragón. Al reunir entonces esas 4 bestias, acá nos está hablando de esos reinos, imperios terrenales, los cuales se identifican como uno solo, en el sentido que actúan fuera de la verdad y van en contra de Dios y de su pueblo. Vemos una imagen similar acá cuando habla de los 10 cuernos, de las 7 cabezas y de las 10 diademas. Recuerdan en el capítulo 12 que también se describió de una manera similar al dragón, con la diferencia que las diademas no estaban sobre la cabeza de ellos, sino sobre los cuernos. Y todo eso sigue representando lo mismo: reinos y reyes, autoridades que tienen poder aquí en la tierra y que son usados para que sus decisiones apunten a la guerra contra la iglesia. Ellos crean leyes, pretenden legislar para la humanidad, pero esas leyes, hay alguien quien está moviendo sus corazones para que sean dadas de esa manera y apuntan a la persecución de la iglesia. Esa es la persecución de la que hablamos la semana pasada en el primer punto. Y el medio son autoridades usadas por el enemigo para perseguir, para oprimir, hermanos. Esta bestia, que es una representación de los imperios de este mundo caído, simboliza lo salvaje de esa persecución. Al describirla y mostrarla así, muestra lo salvaje de la persecución a la iglesia. Ahora debo mencionar que los imperios en la época de Daniel eran reinos como el imperio romano,
Pero hoy no solamente son poderes políticos, sino también poderes económicos que incluso en muchos casos manejan a los poderes políticos. Muchos de ellos manejan atrás de todo el escenario a las políticas y a las naciones y a las leyes que se deben dar. No sé si ustedes han escuchado cómo hombres con una economía bastante alta aportan a las naciones más pequeñas para que aprueben leyes que van a apoyar ideologías que se levantan en contra de la voluntad de Dios, y aportan grandes sumas de dinero para que todo esto se mueva de esa manera. Así funciona el mundo. Ellos creen estar promoviendo ideologías que van a favor de la humanidad, pero la verdad es que hay alguien detrás de todo eso, y la persecución es contra la verdad y contra la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. La segunda bestia, la que es de la tierra, desde el versículo 11, se hace, hermanos, una comparación de ella como un cordero, ¿verdad? Dice allá que tenía 2 cuernos como un cordero. Se podría ver quizás inofensiva, simulando ser un cordero, pero dice que habla como ¿qué? Habla como dragón. Comparada con la otra, esta podría verse inofensiva, podría verse incluso agradable, pero al decir que habla como dragón, lo que quiere decir es que habla el lenguaje del dragón, habla las palabras del dragón, habla mentiras, habla engaño, como ya lo vimos en el capítulo 12. Sus palabras van con el fin de destruir el plan de redención. Es una falsa salvación para la humanidad. Es un falso salvador que ofrece una falsa salvación. Así que esta bestia corresponde a toda idea espiritual y religiosa que se levanta en el mundo, pero que no corresponde a la verdad. Muchos a veces se identifican estos símbolos acá específicamente con la iglesia tradicional, pero no es solamente ella. No podríamos enfocarnos en uno solo. Los abarca a todos los que no están conformados a la verdad de Dios. Esta bestia entonces corresponde a toda idea espiritual y religiosa que se presenta como camino de salvación para el hombre, camino para encontrar paz, sanidad interior. Por eso más adelante se le identifica en el Apocalipsis 16:13, por ejemplo, se le va a identificar como un falso profeta. Dice allá: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos en manera de ranas. Y en el 19:20 también los va a mencionar. Esta última bestia se identifica como un falso profeta. Entonces, hermanos, estamos viendo este primer punto identificando a estas bestias. La primera bestia, todo el sistema antidios, de imperio que persigue y oprime. La segunda, todo el sistema de ideas que ofrecen salvación al hombre desde lo espiritual, pero que no son verdad, ambos actuando bajo la autoridad del dragón. La Escritura nos dice que no debemos ignorar las artimañas del enemigo. Podemos verle, hermanos, muy claro y despiadado en algunas cosas, pero en otras puede verse amigable y buscando nuestro bien, porque su fin, ¿cuál es? El título del mensaje hoy es: todos somos adoradores. ¿Cuál es su fin? Pues que no adoremos a Dios, para eso fuimos creados, pero para que le adoremos a Él. Y como vamos a ver, yo creo que ustedes ya lo han notado, es una falsa trinidad. Está el dragón y las otras 2 bestias. Hay una falsa trinidad. Nosotros fuimos creados para adorar al Dios trino, pero aquí hay toda una simulación de todo esto, y el hombre cae ante ese engaño. Eso me lleva al segundo punto, y es que es una guerra por la adoración. Como dije, todos somos adoradores, todos tenemos la necesidad de adorar, fuimos creados con esa necesidad, y el hombre no puede vivir sin adorar. El hombre no puede vivir sin adorar, hermanos. Esa necesidad debe ser cubierta para cada uno de nosotros. Así que todo ser humano adora continuamente, hermanos, y esto a mí me hacía meditar bastante. Todos adoramos continuamente, y con todo lo que hacemos adoramos. No lo podemos evitar, así fuimos creados.
La adoración es un asunto central en este capítulo. Se va a mencionar varias veces el asunto de la adoración. Se menciona varias veces la idea de adorar, pero no adorar a Dios, sino adorar al dragón y a sus ayudantes. Ese es el propósito que tiene el dragón, basado en nuestra necesidad de adoración, es llevarnos a una falsa adoración, evitando que adoremos a Dios, como lo hacía también allá en Éxodo Faraón, ¿recuerdan? Moisés viene y le dice que lo que tiene que hacer es dejar ir al pueblo para que vaya al desierto por camino de 3 días para adorar a Dios. Pero Faraón no los quiere dejar ir, no deja ir a Israel. Incluso él les propone opciones, ¿verdad? Les dice, adoren aquí, pero bajo mis condiciones, bajo la forma como yo digo que ustedes deben adorar. Y eso es lo que hace el mundo, eso es lo que hace el dragón. Se busca destruir la verdadera adoración, la correcta adoración al Señor. Hermano, la guerra no es contra Dios, es contra el hombre, para postrarlo en adoración a un falso Dios, a una simulación de Dios, a una simulación de la Trinidad, como leí Apocalipsis 16:13 y como dije también allá en 19:20, también se va a mencionar esa falsa Trinidad, el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Es toda una simulación del verdadero Dios. Incluso acá en el versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Está simulando también de una manera muy pequeña y distorsionada la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 13, versículo 14, incluso se va a mostrar más de esta forma. Dice que ella vive, aunque su herida era de muerte. Pero en el 17:8, aquí mismo en Apocalipsis, va a decir que sube para perdición, diferente a nuestro Señor Jesucristo, que resucitó para salvación y para vida eterna. Muy diferente a cómo va a pasar con la bestia. Su herida es sanada, pero no para vida. Sube para destrucción. Hermanos, hay una simulación de toda la Trinidad, y acá hay una simulación de Jesucristo. Ambos reciben adoración, ambos viven, uno estando a punto de la muerte y el otro habiendo muerto, que es Jesús tomando otra vez la vida. Ambos tienen seguidores con nombres escritos en sus frentes. A ambos se les ha dado autoridad sobre toda lengua, tribu, pueblo y nación. Acá también lo vimos, como a la bestia se le da esa autoridad. Y todo esto, hermanos, muestra esa simulación que se quiere generar para que adoremos a quien no es Dios. La primer bestia lo hace por medio de la blasfemia. Dice allá en estos versículos, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Dice en el versículo 5, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y en el 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La blasfemia lo vemos asignado o asociado a la primera bestia como algo muy significativo en ella. La blasfemia es hablar sobre alguien de una manera que afecta su buen nombre. Hablar con engaño sobre otro para afectar su buen nombre. Y sabiendo que Dios es perfecto, pues con más razón aún, hermanos, entendemos que todo lo que haga esta bestia para blasfemar acerca del nombre de Dios tiene que ser mentira y engaño. Eso es lo que hace la bestia. Habla mentira sobre Dios, sobre los suyos, sobre Jesucristo, presentándonos como algo no deseable. Algunas veces directamente, pero en su mayoría indirectamente, como ya lo dije, por medio de las leyes que ellos ejecutan. Lo que están diciendo es que lo que nosotros enseñamos no es la verdad. Cuando nosotros pretendemos enseñarle a alguien acerca de la verdad y que su vida debe ser corregida, lo que nos tildan es ¿de qué?
de intolerantes, ¿verdad? Si le decimos a alguien que la vida que está llevando no es una vida correcta y que le va a llevar a la destrucción y a la muerte, nos dicen que somos intolerantes y entonces crean leyes para proteger a todas estas personas a las cuales la iglesia ataca. Leyes a las cuales buscan que el hombre se someta, porque si no lo hace va a recibir castigo. Esas leyes y ese sistema son contrarios a la verdad y de esa forma, hermanos, implícitamente lo que se dice es: lo de Dios no es correcto y lo que la iglesia habla no es correcto, no es verdadero. Hermanos, pero son cosas más sutiles. Y yo espero con esto solamente que meditemos. Que ellos quieren educar a nuestros hijos, ¿es una verdad o no? El sistema quiere tomar a nuestros hijos y educarlos. Crean leyes para amenazarnos si nosotros no permitimos que eso pase. Porque una de las formas en las que actúa este sistema es por medio de la presión con el miedo, o por medio también de hacernos sentir: oh, qué gran ayuda nos están prestando. Algunas, hay no sé cómo se llama, hay algunos planes de los gobiernos en los que apuntan a aquellas madres que son solteras y que no pueden tener una mejor calidad de vida, porque ¿quién puede cuidar de sus hijos? Tranquilas, nosotros se los cuidamos. Y esa es la solución que presentan. Entonces, claro, una mamá que necesita salir a trabajar ve aquí una gran ayuda. Y no solamente no le tienen que tomar sus hijos, ella los entrega para que el sistema los eduque. Podemos ver que no solamente se trata, es que a veces cuando hablamos de estos temas pensamos solamente quizás en la ideología de género, pero son más sutiles y nosotros hemos caído en ese engaño bajo la presión del enemigo. Nos tildan, cuando ya dije, cuando vamos en contra de cosas que no están bien, nos tildan de odio, de intolerantes, y si no nos conformamos al mundo y a su idolatría, nos amenazan con que no tendremos sustento. Si no nos recuerdan lo que pasaba con las iglesias, que vimos ya en el capítulo 2 y 3, que existían todos estos gremios que tenían sus ídolos, debían adorarlos, y si las personas no se asociaban a esos gremios, su sustento iba a estar en problemas. Era una iglesia pobre y que quizás aguantaba bastantes necesidades, porque si de verdad no querían entregarse a la adoración a los ídolos falsos, lo que tenían que hacer era no unirse a esos gremios y iban a tener problemas en su sustento. Y así funciona el mundo también. Nos quiere hacer pensar a nosotros que si no nos acomodamos a su forma de vida y a su idolatría, nos amenazan entonces con que no tendremos sustento, pero a nosotros quien nos sustenta es Dios. Estamos en el desierto, y como en Israel fue sacado de Egipto y llevado al desierto, los sustentó cuando allí no había de dónde poder ellos en sus fuerzas hacerlo. Todo esto se promueve con políticas, hermanos, que promueven la permisividad, la inmoralidad, el asesinato de bebés desde el vientre, el traspaso de los límites que Dios determinó, y leyes que aprueban estas cosas para que las personas tengan facilidad para hacerlo y se sientan que están pensando en ellos. Y por tanto entonces la iglesia es un lugar al que no deberían ir porque ataca el bienestar suyo. Pero algo más que es blasfemia, y es que en la época en que fue escrito el libro, esa palabra era más bien como una referencia en código al culto al emperador. Así que blasfemia es llamar a Dios algo que no es Dios y adorarlo como si lo fuera. Aquí dice que ellos se maravillaron en pos de la bestia, y se maravillaron por implicaciones que la admiraban. Y en pos de la bestia lo que quiere decir es que esa admiración era tan grande que ellos iban en busca de ella, en busca de sus determinaciones, en busca de lo que ella ofrecía. Y nuevamente, trayendo ese ejemplo, los colegios, hay en otros países donde eso ha avanzado más, y los colegios ahora cada vez ofrecen un
una mayor cantidad de servicios, de tal manera que los niños puedan estar en el colegio más tiempo y los padres puedan dedicarse entonces a sus labores tranquilamente, y se ve como una ayuda. ¡Qué bueno! Ahora nuestros niños allá les dan toda la comida, no tenemos que preocuparnos por esto, podemos dedicarnos a nuestras labores tranquilamente. Y pensamos, nos están ayudando, y vamos tras sus determinaciones, abrazándolas, defendiéndolas como buenas y defendiendo nuestro proceder como bueno. De esa forma, hermanos, se adora al dragón, al maravillarse en pos de la bestia. Todos lo hemos hecho. Mi hija está terminando su colegio, termina este año, si el Señor lo permite, y todo el tiempo estuvo en un colegio. Así lo hacemos. No nos damos cuenta que quizás la forma podría haber sido otra. El dragón es adorado y glorificado, hermanos, pero acá dice que cuando ellos van en pos de la bestia, glorifican al dragón. Y en Filipenses 2, 10, 11 dice que reconocer la grandeza de Jesús es glorificarlo a Él, pero en Él glorificamos al Padre. Vemos de nuevo, hermanos, cómo se busca simular la forma como Dios había determinado que nosotros debíamos adorar. Todo corresponde a la forma como el Señor determinó las cosas en nuestra relación con Él. La segunda bestia, hermanos, o la segunda forma en que nosotros somos llevados a la adoración o en esta guerra a adorar, es bastante peligrosa porque es un lobo en piel de oveja, es el enemigo disfrazado como ángel de luz, como mensajero de la verdad. Incluso en los versículos 13 y 14 dice que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Grandes señales hace la bestia. Aún descender fuego del cielo a la tierra, que es una clara referencia al poder de Dios, y creo que trae a nuestra mente la situación con el profeta Elías allí y con los profetas de Baal. Y en más pasajes expresa, hermanos, ese descender del fuego del Señor, que es fuego de juicio. Pero lo interesante es que ese fuego de juicio en muchas ocasiones cae sobre un sustituto. Allá con Elías, ese fuego que debería venir sobre aquellos que estaban yendo en pos de Baal por los profetas que tenían allá, no cae sobre ellos, sino cae sobre ¿qué? Sobre el holocausto. Cae sobre el holocausto. Y así de otras maneras, el fuego que cae sobre el altar del sacrificio, ese fuego lo encendió Dios, ¿recuerdan? Cae ese fuego para quemar aquellos corderos que iban a ser sacrificados por el pecado del pueblo de Israel. No cae sobre aquellos que cometieron el pecado, sino para caer sobre o venir sobre un sustituto. Pero acá ellos muestran este fuego descender del cielo, hermanos, también para mostrar una falsa redención. Muestran señales. Ideas que nos prometen una sanidad interior, sanidad espiritual, salvación. Así que de las dos es probable que esta segunda sea la más peligrosa y podríamos verla como verdadera. Vemos a muchos aún, hermanos, en iglesias que dicen predicar la verdad, pero están adorando al dragón con su predicación y llevando a las personas que quieren acercarse a adorar a quien no es. Hoy incluso la unión de varias religiones se promueve. No sé si lo han escuchado y ya eso está andando. Creo que incluso entidades gubernamentales están allí promoviendo todo esto para que haya una sola religión. Pero ¿cuál es la religión que no cabe en medio de ellas? La de nosotros, porque la de nosotros no promueve el amor, esa unidad, sino que discrimina y promueve el odio. Eso es el mensaje que quieren mostrar ante el mundo. Nosotros tampoco queremos ser parte, no quiero decir, ay, nos excluyeron. No, nosotros tampoco queremos estar allí. Pero lo que quiero decir es que hace parte del ataque del enemigo.
Aquellos que se alinean con la verdad de la Escritura, aquellos que no se postran a estas dos bestias, no hacen parte de esos planes que tiene el hombre. Así que, como ya dije, es conocido como un falso profeta, hermanos. El verdadero profeta, ¿qué hace? Lleva o pretende llevar al pueblo a adorar a Dios. ¿Qué haría el falso profeta? Saca a la gente de la adoración a Dios y la lleva a adorar a un falso Dios. A un falso Dios. Dice ahí que mandó a hacer una imagen y que además se le dio poder para que le infundiera aliento y la imagen hablara, ¿no es cierto? Quisiera que viéramos Oseas 4, 11 y 12 por un momento, hermanos, para que veamos a qué corresponde esto y que tiene que ver con la necedad del hombre. Oseas capítulo 4 y versículos 11 y 12 dicen: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Sí vemos alguna relación allí? Ese espíritu, ese ídolo de leño, una madera tallada, les responde a ellos. ¿Por qué? Porque hay vino y mosto que han quitado el juicio. Y eso es lo que quiere decir este texto también. El mundo embriagado por el engaño del dragón, lo que hace es ver a esta imagen que crean, responderle y guiarlos en su caminar. Pero todo eso con un juicio entenebrecido por el engaño, por la mentira. Y bien, hermanos, quizás muchos están esperando, y vamos a hablar un poco sobre eso, que nos hablen acerca de la marca de la bestia y del número 666, del que tanto se ha hablado. La marca de la bestia, versículos 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 666. A todos se les puso esa marca, dice allí, a todos los que no eran de Dios. Debemos entenderla, hermanos, como entendimos el que los creyentes son sellados para Dios. Es de esa manera en que debemos entenderlos. Es un sello de pertenencia. Es en el tiempo en que en este tiempo se hacían las personas o eran esclavos, se les ponía una marca para mostrar a quién pertenecían. Y es una marca, como habla acá, en la frente o en la mano derecha, que habla de nuestra mente, de nuestra cosmovisión, de la forma de pensar, de todo lo que hay en nuestro corazón. Y esa marca es puesta por el mundo, por el dragón, por medio de las ideas y el engaño. Es la forma como pensamos, pero que esa forma de pensar obviamente hace que nosotros actuemos de acuerdo a esa forma de pensar. Y cuando hablamos de obras, hablamos de nuestras manos. En la Escritura todo el tiempo, para hablar de lo que nosotros hacemos, lo asigna a nuestras manos, que es con lo que principalmente realizamos nuestras tareas. Por eso ese sello tiene que hablar con nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. No es un sello visible, no es un sello, no es un chip, no es nada de estas cosas. Es el engaño del enemigo puesto en nuestros corazones o en el corazón del hombre, que lo lleva a actuar de acuerdo a ese engaño. Esa es la marca. Quiere decir que la visión del mundo y las acciones de quienes la tienen corresponden o se identifican con la bestia. No pensar como el mundo, no actuar como el mundo, no ir en pos de la bestia, significa que entonces la persona no va a poder comprar ni vender. Y ya pasaba en ese tiempo. ¿Recuerdan? Que también nuevamente el tema de los gremios, pero había algo más. En ese tiempo la moneda con la que normalmente se realizaban las transacciones tenía grabada la imagen del César, y si no tenía la moneda esa marca, no podía la persona comprar ni tampoco
participar de transacciones comerciales. Hermanos, debemos recordar que la persecución cada vez se va haciendo más difícil contra la iglesia. Se va a agudizar, tanto que aquí va a decir que se le va a permitir vencer a la bestia, ¿verdad? Se le va a permitir vencer. La persecución va a ser cada vez más dura. Y seguramente llegará un momento en el que nosotros no vamos a poder participar de transacciones comerciales. Quien no se conforma al mundo nuevamente, seguramente va a ir siendo excluido. Quien no adora a sus ídolos no puede vender sus productos ni comprar insumos para hacerlos. Y el número 666, ese versículo 18 empieza: aquí hay sabiduría, porque hermanos, algunos han identificado ese 666 más como un acertijo al que hay que identificar qué corresponde y le añaden nombres. El 6 corresponde al nombre y empiezan a identificar a personas específicas a las cuales la numerología los identifica por el nombre que tienen. Pero lo que está diciendo el Señor es que aquí hay sabiduría, no que hay un acertijo para descifrar. El 6 en la escritura es un número que simboliza al hombre, aquí mismo lo dice, es número de hombre. Al hombre con su insuficiencia, con sus fracasos, con su rebelión, es el número de lo que no es perfecto. El 6, creo que lo dice, bueno, no recuerdo quién lo menciona, pero el 6 no es 7. El 7 es el número de la plenitud de Dios, es el número de Dios. El 6 no es 7, el 6 es lo incompleto. Es lo que no es pleno, lo que no es perfecto. El 6 no llega a esa plenitud del número 7. El 6 no llega a la perfección, es incompleto porque es el número del hombre sin Dios. Eso es el 6, el número del hombre sin Dios. Es el número de la bestia, dice acá también, y es 3 veces 6, que representa esa falsa trinidad que pretende ser adorada como Dios, pero que no lo es. La verdadera trinidad sería una trinidad de 7, si lo quisiéramos ver en números. El 6 no es una marca visible, o el 666, y la marca de la bestia tampoco lo es. Todo apunta, hermanos, a la forma de pensar de nosotros, la cual se identifica más entonces con la bestia que con Dios. Así que, hermanos, las dos bestias son medios usados por el dragón para que el hombre no adore a Dios, evitando la persecución por no alinearse con el sistema del mundo, buscando su bienestar o movido por el engaño de la falsa espiritualidad o religión. El mundo siempre ha funcionado de esta manera. Se genera miedo, el hombre que está en autoridad quiere que los hombres tomen alguna idea, la abracen, y lo que hacen es generarle miedo y le presentan esa idea como una solución. Y entonces el hombre, ¿qué va a decir? Sí, la necesito, la quiero, tráiganmela a mí, por favor. De esa manera funciona. No nos la imponen. No sé si escucharon en estos días a una persona de aquí de la política colombiana que mencionó acerca de la patria potestad de los niños. Yo no conozco bien el contexto, mentiría si les digo que he leído bien acerca de eso, pero lo que he escuchado es que él dijo que la patria potestad de los niños le pertenece al Estado. Eso ya es muy agresivo. Pero hermanos, eso es lo que el Estado ha hecho. Ellos quieren que los niños les pertenezcan a ellos, y es lo que yo estaba hablando hace un momento. Esa no es la forma en que normalmente actúan tan de frente y diciéndolo así con esas palabras. Normalmente nos hacen sentir que somos nosotros lo que necesitamos de ellos y de sus ideas. Y ese es el engaño. En el versículo 7 se dice que la autoridad que les da, hermanos, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, es una autoridad sobre los hombres, y la autoridad que le es dada es para que lleve a los hombres a la falsa adoración. En el versículo 4 nos habla de adoración, en el versículo 8 nos habla de adoración, en el versículo 12 también nos habla de adoración, en el versículo 14 nos habla de hacer una imagen también que apunta a la adoración, y en el versículo 15 lo mismo. Todo esto apunta a que nos llevan a ser idólatras. Pero lo más fuerte, hermanos, es allá en el versículo donde dice: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
¿Quién como la bestia y quién podrá luchar? Imagínense esa adoración. Recuerdan que ya vimos en el capítulo 12 la batalla de Miguel contra el dragón, y Miguel significaba ¿quién como Dios? Pues aquí también se nos quiere llevar, el dragón quiere llevar al mundo a que vea esto de esta manera. ¿Quién como la bestia? Toda una simulación alrededor de Dios, de la Trinidad. Es una burla, hermanos. Es ceguera, es necedad. Esa palabra ese atributo de quién como Él, que es incomparable, se usa en la Escritura acerca de Dios en muchos pasajes. No hay nadie como Él, no hay nadie como Dios. Así que, hermanos, se aprovecha esa necesidad, la cual está en nosotros, pero para llevar a adorar a esa simulación de Trinidad. El mundo es llevado a sustituir la adoración a Dios por la adoración a Satanás. Y eso no es poca cosa. De eso se trata el pecado. Todo pecado tiene que ver con la idolatría. Un corazón en el cual su tesoro no es Cristo, sino hay algo más que ha sido puesto allí como tesoro y que persigue con todas sus fuerzas, que va en pos de ellos, de su ídolo. Y al final es ir en pos de la bestia y adorar al dragón. Cada vez el mundo, hermanos, es más llevado a hacer lo que es correcto a sus propios ojos, como en Jueces. Cada quien hacía como bien le parecía. Así está el mundo. Pero, hermanos, no podríamos mencionar todo esto porque parece un panorama bastante oscuro, y más cuando vemos ese versículo 7 sin mencionar que no hay derrota para los santos. No la hay, para nosotros no hay derrota, aunque aquí pareciera que dice que la hay. Esos dos sistemas humanos manejados por el dragón, quien domina sus corazones, han actuado siempre juntos. Cuando hace uno un trazado en la historia, siempre han estado y sus acciones se ven alineadas bajo las mismas ideas. Pero sobre quienes ellos tienen poder es sobre los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Para quién es esa derrota realmente? Para quienes adoran al dragón y a la bestia, no para quienes están escritos en el libro de la vida. No para usted y no para mí que hemos creído. Solamente sobre ellos tienen poder. Cristo dice acá el versículo que fue inmolado desde el principio del mundo, hermanos. Desde el principio del mundo. Sin la intervención de Dios, todos estaríamos perdidos, maravillados con la bestia y adorando al dragón. Todos diríamos, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pero no lo hacemos nosotros, porque Dios es quien nos cuida y lo ha hecho desde el principio. ¿Cuándo fue inmolado Cristo? Desde el principio del mundo. ¿Cuándo fuimos escritos en el libro de la vida del Cordero? Desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1 nos habla acerca de esto. Por eso el dragón y las bestias no tienen poder sobre nosotros. Aunque caemos, hermanos, Dios nos ha visto siempre y nos verá como adoradores suyos en Cristo. Adoradores suyos en Cristo, porque fue consumado todo esto en la cruz, pero verdadero desde la eternidad. Nosotros vivimos en lo temporal, pero para Dios eso no es, Él no existe en lo temporal. Él es eterno, para Él siempre ha sido de esa manera. En Cristo nosotros somos adoradores suyos y en Él estamos desde antes de la fundación del mundo. Aunque en el tiempo se consuma en la cruz y en el momento en que cada uno de nosotros creemos. Pero para Dios eso es una verdad eterna. Como dije, el versículo 7 inquieta, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, pero eso, hermanos, ya se mencionó en el capítulo 11, ¿recuerdan? Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Allá tenemos un cuándo. ¿Cuándo es eso? Cuando hayamos acabado nuestro testimonio. Cuando terminemos la labor que le fue dada a la iglesia.
A Jesús, hermanos, el sistema religioso que pareciera un cordero, que parecía hablar verdades, pero hablaba como dragón, lo entrega a las autoridades romanas y allí vemos a los dos uniéndose. Es conducido a la muerte, pero él dio su vida. Parecía una derrota para Jesús, pero fue su victoria. Esa bestia hace matar a quien no adore a la primera, dice el texto. Cuando Jesús fue entregado por el sistema religioso y Poncio Pilato dijo: a vuestro rey he de crucificar. ¿Qué respondieron ellos? No, ellos dijeron: no tenemos más rey que César. Esa es la respuesta de ese sistema. Llevan a adorar a la primera bestia. Hermanos, pero ya vimos en los versículos anteriores cómo Dios nos da su espíritu. Tenemos la marca de Dios, no la marca de la bestia. Hemos sido sellados por Él con el Espíritu Santo para llevarnos a Él. Nos ha sacado del mundo y nos sostiene en medio de este desierto. Nos aparta para que le adoremos a Él. Y el engaño es tragado por la misma tierra. Todas esas leyes, todas esas ideas espirituales, quien las consume es el mundo. Aquellos que no han sido sellados, aquellos que no están escritos en el libro de la vida, hermanos. Solo quien está escrito en el libro de la vida es cuidado y adorará a Dios. El Espíritu Santo nos da la capacidad de ver la grandeza de Jesús y al verlo, hermanos, maravillarnos e ir en pos de Él y dar gloria al Padre. Somos llenos de Cristo, hermanos. Somos vencedores porque quien venció mora ahora en nosotros. Y podemos no solo verlo, sino experimentar su grandeza. Esa grandeza la experimentamos estando en Él y Él en nosotros. Hermanos, la experimentamos cuando quizás en medio, esta mañana hablábamos con los hombres, como a veces de pronto se nos permite tener dominio propio y refrenar nuestra lengua. Experimentamos a Cristo cuando vemos cómo amamos al otro en una manera en que normalmente yo en mis fuerzas no podría hacerlo. Eso es Cristo allí en nosotros actuando, mostrando su carácter. Hermanos, el Espíritu Santo no se nos da para que no enfrentemos situaciones difíciles acá, o para que seamos exitosos en este sistema. Se nos da para volar de delante de la serpiente al desierto, lugar preparado por Dios, y se nos da para ir al Señor y contemplarlo, deleitarnos en Él, al maravillarnos con su hermosa gloria y adorarle a Él. Para eso se nos da el Espíritu Santo. Y así entonces la necesidad de ser adoradores sea cubierta de forma correcta y como Dios lo había determinado, hermanos. Porque como dije, todos somos adoradores y en todo lo que hacemos estamos adorando, movidos por el engaño o por la verdad. Pero en Cristo Dios nos ve como adoradores suyos en todo momento. Hermanos, la victoria del dragón es llevar a los hombres a que no adoren a Dios. Pero a nosotros el sistema podrá perseguirnos, llevarnos a las cárceles, matarnos, pero eso no es ser derrotados. El sistema podrá llevarnos a que no podamos comprar ni vender y por tanto no tener prosperidad económica, incluso que lo poco que tengamos se nos sea quitado, pero eso no es ser derrotados. Que no tengamos éxito en el sistema del mundo no es la derrota, hermanos. Que no encajemos en el estándar del mundo y seamos excluidos, porque cada vez que nosotros manifestamos la verdad, somos excluidos y tildados como intolerantes. Eso no es la derrota, hermanos. Porque no pongamos al hombre y sus deseos como el centro de todo, sino a Dios y su palabra, y seamos desechados y perseguidos. Esa no es la derrota. La derrota es no adorar a Dios, sino a la falsa Trinidad. Esa es la derrota. Eso es lo que quiso hacer Satanás con Job. ¿Recuerdan? Quitémosle todo lo que tiene, le dijo Satanás a Dios, y miremos si no blasfema.
La derrota es adorar a quien no es Dios. La derrota es blasfemar de Dios. La derrota es postrarse ante quien no es Dios. Esa es la derrota. Pero es algo que Dios no permitirá para su pueblo. Por eso, aunque parezca desde la perspectiva humana que somos derrotados como les pareció con Cristo, la verdad es que no es así y que Cristo triunfa y los suyos triunfamos con Él. La derrota es para el dragón y sus ayudantes y los que se postran ante Él. El texto dice que la autoridad le fue dada y se le permitió solamente de manera temporal. No es para siempre. No es nada comparado con la eternidad, hermanos. Hermanos, servir a la bestia no es el camino. Es un falso bienestar. Su victoria no es real. Su victoria es aparente. Desde la perspectiva terrenal, pareciera quizás que la iglesia fue derrotada, pero esa no es la verdad. Apocalipsis 12:11 dice que nosotros hemos vencido al dragón por la sangre del cordero. ¿Lo creemos así? La victoria es para Cristo y para los que están en Él. Hermanos, y cada día nosotros vamos siendo vencedores porque es Cristo quien lo hace en mí. El esfuerzo es en la relación con Él, en conocerlo cada vez más. Cristo, hermanos, no es una doctrina y mucho menos muchas doctrinas. Cristo es una persona con la que nos tenemos que relacionar y que venga a morar en nosotros cada vez más. Eso lo hace el Espíritu Santo, pero debemos usar los medios de gracia que Él nos ha dejado, como la lectura, la oración, la congregación. La iglesia local es un medio de gracia, hermanos. No la desechemos, la iglesia local es un medio de gracia. Esa es la victoria. Esa es la victoria, hermanos. La victoria es para quienes estamos escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, para quienes fuimos predestinados en Cristo, quien fue inmolado desde el principio del mundo. Nosotros no tenemos la marca de la bestia porque hemos sido sellados por Dios con el Espíritu Santo. No recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, y ahora el estar en Cristo y Cristo en nosotros nos lleva a deleitarnos en Dios y a adorarle a Él y solo a Él. Hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Quisiera leer nuevamente Daniel 7, unos versículos nada más. Daniel 7:18, porque allí estamos viendo a estas bestias que tienen esa autoridad y que desmenuzan, que hollan. Pero en el versículo 18 dice lo siguiente: después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes? Los que supuestamente fueron vencidos por la bestia. Ellos, nosotros, recibiremos el reino del Altísimo y lo poseeremos, ese reino, hasta el siglo, eternamente y para siempre. Versículos 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio al dragón para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Pero el versículo 14 dice por qué se da esto, y es porque a este que es el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, aunque estemos en medio de esta guerra, aunque parezca cruel y estemos al frente de esas dos grandes bestias que atacan a la iglesia, nosotros hemos vencido en Cristo y seremos preservados por Él hasta el final. Puestos en pie. Vamos a orar, incline su rostro y vamos a dar gracias a Dios. Padre eterno, Señor, cuán maravillosa es tu palabra, Dios, que nos permite ver lo aborrecible del pecado, el cual llevó al hombre a inclinarse y a postrarse a un Dios falso. Lo aborrecible de un corazón que se deja seducir por el engaño, Señor. Pero el amor que tienes para aquellos en los corazones en los cuales hay verdad.
Gracias, Señor, porque eso no es algo que nosotros hubiésemos podido hacer. Todos estábamos presa del engaño, pero tú, en tu voluntad eterna, inscribiste nuestros nombres en el libro de la vida, y ahora, Señor, nosotros podemos venir a la verdad y conocerte. Deleitarnos al poder ver tu grandeza y hermosura. Deleitarnos al ver tu gloria, Señor, y podernos postrar delante tuyo y adorarte a ti. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque aún fallamos, aún, Señor, las acechanzas del enemigo van tras nosotros y muchas veces nuestro corazón es seducido, tú en Cristo nos ves como adoradores tuyos. Y aún, Señor, viéndonos así, nos amas para seguirnos transformando y quitando el engaño de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sabemos que en medio de esta persecución, la cual quizás se hará más fuerte y despiadada con el pasar del tiempo, tú darás fortaleza a tu iglesia para que no sea rendida y se postre ante el falso Dios, sino que estaremos firmes solamente adorándote a ti, Señor, y anhelando el día de tu regreso, para que todo esto, Señor, termine y podamos eternamente ser adoradores tuyos, sin que haya más enemigo, sin que haya más, Señor, seducción por parte del enemigo con su engaño, y nosotros podamos estar solamente, Señor, deleitándonos en la verdad, para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Oramos también porque sabemos que tu voluntad es llamar a aquellos que tú has escogido. Que si en esta mañana, Señor, hay alguien que ha escuchado tus palabras, Señor, y no ha creído aún en ti, que pueda ser llamado, Señor, por ti en esta mañana, que sea llamado, Señor, para arrepentimiento y pueda venir para ser parte de aquellos que están en Cristo, y entonces pueda ver tu grandeza y que te adore de ahora en adelante solamente a ti. Deje atrás esa adoración falsa, que glorifique tu nombre también en su vida, Señor, para hacer luz en el mundo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.